La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla. Nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos hoy, Señor. Que tu palabra llegue a nosotros, nos nutra, nos bendiga, nos transforme un poco más. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos míos, hemos terminado una serie, una miniserie. Tal vez la semana pasada me expliqué mal, pero tenemos una serie que se llama Certidumbre en un mundo incierto, Certidumbre en un mundo incierto. Seguimos con esa serie, pero la que acabamos fue la miniserie dentro de esta serie que se llamó Teología del Trabajo, porque dentro de la serie dijimos, en medio de la inseguridad, algo así, de la vida, la certeza del trabajo. Ahorita lo vamos a ver cómo dijimos exactamente. Hicimos un paréntesis y hablamos del trabajo durante varios días. Hicimos un acróstico de la palabra trabajo, ¿no es cierto? Todas las letras de trabajo, todos esos miércoles fueron, y esa es la serie que terminó. Pero retomamos el pasaje, ahora sí, seguimos adelante y ahora vamos a una nueva porción y seguimos con el tema certidumbre en un mundo incierto. Esta es la parte número 7. Después del paréntesis en el que estudiamos teología del trabajo, regresamos a nuestro proceso en el estudio de un pasaje que nos presenta lo incierto de la vida. Este pasaje, Eclesiastés, todo el libro de Eclesiastés habla de eso, habla de lo incierto de la vida. Le llama vanidad, le llama absurdo, porque hay varias traducciones de la palabra que se traduce a nuestro castellano, vanidad. Pero también nos enseña lo que debemos hacer para encontrar certidumbre en las promesas del Señor. Este libro tiene una conclusión a la luz de la cual se estudia todo pasaje. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Cada vez que leamos el Eclesiastés, debemos remitirnos a este pasaje, que es la clave de interpretación. Todo lo que nos dice Eclesiastés, debemos entenderlo a la luz de esto. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, en este pasaje, hemos aprendido muchas cosas y el día de hoy no lo voy a leer todo como siempre lo hacemos, porque quiero que en el repaso que hagamos de esto vayamos leyendo el pasaje hasta llegar a donde nos correspondería hoy. Hemos estudiado los siguientes temas. Esas son las enseñanzas anteriores. Ante lo incierto de la economía, la certeza del amor. Mire cómo dice la palabra: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. O sea, dijimos, enfrentemos lo incierto de la economía con la certeza del amor. Ante la crisis, amemos. Luego dijimos, en segundo lugar, ante lo incierto de lo incontrolable ante lo incierto de lo incontrolable, lo que no podemos controlar, la certeza de la fe. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayera al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Eclesiastés 11:3. Dijimos en esa ocasión, ante lo incierto de toda circunstancia, la certeza de la fe. En medio de todo, creamos, confiemos y esperemos en Dios. Luego dijimos, ante lo incierto de la vida, la certeza del trabajo. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Eclesiastés 11:4. O sea, la enseñanza es una clara exhortación al trabajo disciplinado, apasionado y responsable. Dejemos que Dios bendiga nuestro trabajo. Y es aquí precisamente donde hicimos el paréntesis. Y estudiamos la letra T, la letra R, la letra A, la letra B, otra vez la A, la letra J, la letra O. Trabajo, ¿no es cierto? Dijimos varias cosas. Y ese fue el paréntesis y esa es la miniserie, la teología del trabajo, que terminó. Pero retomamos el tema global, que es certidumbre en medio de un mundo incierto. Y ahora vamos con esta enseñanza. Ante los misterios de la vida, la realidad del poder de Dios. Y el pasaje que sigue, de los que hemos leído, es este, pero no pierda de vista esto. Ante los misterios de la vida, porque en la vida hay misterios, no sabemos todo. Hay cosas de la vida, de la naturaleza, que no sabemos, no entendemos. Ante los misterios de la vida, la realidad del poder de Dios. Mire cómo dice este precioso, sabio, profundo pasaje. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas.
Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. ¿Qué les parece? Lo estudiaremos este pasaje. Ya de por sí leerlo nos dice algo, pero lo estudiaremos durante varios miércoles también. Recordemos que en el tiempo en el que el Señor inspiró esta palabra a Salomón posiblemente o a alguno de sus sabios, la ciencia y la tecnología no tenían la capacidad de explicar los fenómenos naturales como el curso del viento y como el maravilloso milagro de la formación de un ser humano en el vientre de la madre. En aquella época no sabían nada. El día de hoy sabemos algunas cosas, pero en aquella época sabían menos. El día de hoy la ciencia ha avanzado, ciertamente se puede conocer, medir y hasta predecir algunos fenómenos naturales, y ciertamente se ha avanzado mucho en conocer el proceso del crecimiento de un ser humano en el vientre. Sin embargo, el milagro de la vida sigue siendo algo que los seres humanos no podemos comprender, y lo único que podemos hacer es sorprendernos ante él. Yo digo de broma, un ejemplo, en las conferencias para matrimonios o en los sermones para la familia, digo que en la familia hay una cosa que se llama el milagro genético. El milagro genético. Porque el papá, voy a decirlo de broma, el papá que a lo mejor le cae gordo el yerno, ama al nieto, ama al nieto y piensa que su nieto es la cosa más maravillosa del mundo, aunque tiene los genes del tipo ese. O al revés con la nuera. Pero no sabemos cómo es, que este se junta con esta otra persona, tienen un hijo y es un ser diferente, independiente de ellos, maravilloso. Y de repente usted y yo nos topamos con que hay papás, hay personas que no son lindas personas, no son buenas personas, no se portan bien y tienen un hijo que es hecho y derecho y es una chulada de chamaco. Hay cosas que no sabemos. Ahora estoy hablando de cosas prácticas de la vida, pero ¿qué tal de eso de que en el vientre se va formando? Se va formando un ser, se va multiplicando las células y le van saliendo dedos y le van saliendo corazón y no sé qué, y los sentimientos y emociones y vista y un cerebro que es mejor que la más grande y más maravillosa computadora que se pueda crear en la Tierra. Su cerebro funciona mucho mejor que esa computadora. Eso, usted y yo no tenemos idea de cómo pasa eso. Y aunque con orgullo y pretensión la raza humana cree saberlo todo, debemos reconocer que no podemos crear la vida, no podemos crear la vida, ni evitar que se termine. Esas dos cosas no las podemos hacer. Ni crear la vida, hacer que inicie, ni evitar que se termine. Por lo que este pasaje dice sigue siendo vigente para nosotros, aunque sepamos un poquito de cosas más que los de aquella época, sigue siendo algo misterioso para nosotros. El ejemplo del viento ya lo abordamos en pasajes anteriores, así que les propongo que nos concentremos en el ejemplo del crecimiento de los huesos de un niño antes de nacer, porque el predicador, el eclesiastés, que eso quiere decir predicador, usa dos ejemplos, así como no conoces el rumbo del viento, tampoco sabes cómo se forman los huesos, van creciendo en el vientre de una mujer encinta. Usemos este ejemplo, que es el más complejo y muy lindo. Como tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Las ideas y enseñanzas son muy claras. Permítanme guiarlos para ir a una conclusión, considerando esta metáfora, este ejemplo de que, puesto que ignoramos cómo se van formando los huesos en el vientre de una mujer encinta, de ese chamaco que está creciendo, así ignoramos la obra de Dios. Sin embargo, todo lo hace Él. ¿Qué nos dice? Vamos por partes. Número uno, nos dice que no lo sabemos todo. Los seres humanos no sabemos todo. En segundo lugar, ignoramos las cosas esenciales de la vida como la creación de un ser humano. O sea, no sabemos todo, pero de pilón, algunas cosas esenciales como la formación de un ser humano no lo sabemos. No sabemos cómo es ese milagro maravilloso. Sí sabemos, porque se hacen ultrasonidos, se hacen estudios, sabemos que las células, no sé qué, pero estamos hablando de cuestiones de celulares, pero eso es más que células. Este chamaco es más que células, perdone, pero cuando nace y finalmente aprende a hablar y dice, papá, eso no son células, eso es algo más que células, por Dios, eso es un milagro maravilloso, porque ese ser que nace no es un tomate, no nació un tomate, no nació un jitomate, no nació un pepino, no, señor, es un ser humano maravilloso que te ama, que te mira con cariño, que pregunta, que quiere saber cosas. Así es que, insisto,
no sabemos todo, ignoramos las cosas esenciales de la vida, como la creación de un nuevo ser. Sin embargo, sabemos cuando una mujer está embarazada, sí sabemos, ¿no? Y entendemos que se está formando un ser humano en su vientre. E insisto, hasta podemos ir a un documental, al internet y ver ahí cómo se van formando y cómo va saliendo. Y el primero parece un ranacuajo y luego se le va quitando la colita o algo así, parece, ¿no? Y luego se va haciendo de menos largo y le va saliendo. Y de repente el corazón y de repente una cabeza que era grandísima se va haciendo más proporcional hasta que es un niño precioso. Sin embargo, sí sabemos cuando una mujer está embarazada y entendemos que se está formando un ser humano en el vientre. Es decir que aunque no sabemos cómo, sí sabemos lo que está pasando. Aunque no sabemos cómo, sí sabemos el resultado, una nueva vida maravillosa. Tal cosa es un perfecto ejemplo de una gran verdad. Ignoras la obra de Dios, dice el texto, dice el Eclesiastés. Ignoras la obra de Dios. Sabemos algunas cosas, pero ignoramos la obra de Dios. ¿Cómo le hace Dios? ¿Cómo le hace? ¿Tiene herramientas? ¿Le hace así? ¿Suceden las cosas? ¿Tiene un genio de una lámpara que hace las cosas por él? ¿Cómo le hace Dios? Lo ignoramos. Pero nos lleva a una maravillosa realidad. Así como tal cosa es un perfecto ejemplo de una gran verdad, ignoramos la obra de Dios. Esto nos lleva a una maravillosa realidad. Dios hace todas las cosas, porque eso es de lo que se trata el texto. Aunque ignoramos esto, ignoramos la obra de Dios, pero sabemos que Dios hace todas las cosas. Eso sí lo sabemos. Una vez más, en medio de lo incierto, podemos experimentar una maravillosa certidumbre. No sé cómo se está formando ese ser en el vientre, pero sí tengo una maravillosa certidumbre. Dios hace todas las cosas. No sé si es niño o es niña. No sé si se va a parecer a la familia de uno o la familia del otro. No sé si va a ser alto, chaparrito, moreno, rubio. No sé eso. Pero sí sé una cosa, que Dios hace todas las cosas. Ante lo incierto, ante las cosas que no sé, podemos experimentar una maravillosa certidumbre. La obra que Dios hace todas las cosas. He aquí entonces la enseñanza fundamental de este día y de algunos miércoles más adelante también. No sabemos nada sobre el origen y la formación de nuestra vida, pero sí sabemos en las manos de quién depositarla para vivir. Eso va a venir en el examen, hermanos, por favor. Esto va a venir en el examen. No sabemos nada sobre el origen y la formación de nuestra vida, pero sí sabemos en las manos de quién depositarla para vivir a plenitud. Que mi papá, don Álvaro Gutiérrez Peña, y doña Carmen Lucero Escalera se unieron. Mi padre, un hombre muy blanco con los ojos amielados, así era blanco, blanco, se le veían las venas a través de la piel muy blanca que tenía. Sus familias, sus hermanas eran así muy, muy güeras. Mi madre morenita, morenita, piel así morena. Se juntan, se aman y ¡zas! Salgo yo, el cuarto hijo. A ver, Álvaro, Mario, Ivonne, el cuarto hijo. Salgo yo, aquí estoy. No sé, no entiendo eso. No sé cómo fue. No recuerdo cuando yo estaba recién en el vientre y apenas recién las dos porciones de hombre y de mujer se juntaron y comenzó la multiplicación. Yo no me acuerdo de eso y creo que usted tampoco. No sé cómo cuando me fueron saliendo las manos, la cabeza, esas cosas. Tenía una cabeza grande porque no podía nacer bien. Parece que eso platicaban mis padres. El caso es que, y aquí estoy. No entiendo todo ese proceso, pero sí sé en las manos de quién poner mi vida. Esta es la verdad que estará presente en estos estudios, hermanos, de este domingo, este miércoles y otros más. Esta verdad nos presenta varias desafiantes enseñanzas. Permítame hoy presentarles una primera de estas desafiantes enseñanzas. Defendamos la vida como el maravilloso milagro de Dios. Defendamos la vida como el maravilloso milagro de Dios. Y permítanme abordar un tema crucial, delicado, que es necesario. No podemos guardar silencio ante esto. Yo como pastor no puedo, no cumplo bien mi trabajo si no abordo este tema. Defendamos la vida como el maravilloso milagro de Dios. El día de hoy, el día de hoy no se valora la vida como debe valorarse. El día de hoy no se valora el milagro maravilloso de Dios, ese que se describe en este pasaje. El día de hoy se hacen leyes para, para
permitir el asesinato de este milagro del que la Biblia nos habla aquí. Se hacen marchas y se ponen pañoletas de color verde para exigir un derecho que nadie tiene, un derecho que nadie debería tener, mucho menos exigir, de quitarle la vida a alguien a quien Dios envió a nosotros como un milagro maravilloso. Déjeme decirle algunos antecedentes. El aborto se le llama la interrupción, yo le añadiría definitiva, que le hace muerte del proceso de vida que se genera en el vientre de una mujer. Porque mire, interrupción es una palabra que yo puedo interrumpir mi mensaje. Lo voy a interrumpir unos segundos. Y ya lo desinterrumpí, pero esto no es interrupción. Si acaso es interrupción, es una interrupción definitiva, que significa muerte del proceso de vida, del milagro de Dios haciendo crecer los huesos, eso que dice este pasaje, de este milagro que se genera en el vientre de una mujer. Existe un abortos espontáneos que no tenemos nada que decir al respecto. Esos no tiene nadie la culpa, es una situación de la genética o de procesos de enfermedad, lo que sea, de eso no decimos nada. Pero déjeme decirle que los cristianos, esto es maravilloso, debemos sentirnos orgullosos de esto. Los cristianos de todas las épocas de la historia de la humanidad se han opuesto al aborto. El cristianismo, como cristianos, nos hemos opuesto al aborto en todas las épocas de la humanidad. Nos oponemos al aborto porque consideramos que la vida humana, en todo su desarrollo, la vida humana en todo su desarrollo, es un valor primario en la escala de valores éticos. La vida es uno de las garantías más importantes individuales de cualquier país que se precie de ser un país libre y democrático. Perdón ustedes. Es un valor principal. Ahora, de hecho, los países se comprometen a defender la vida. Eso dicen las constituciones de los países, que se comprometen a defender la vida. Y si existe una obligación para defender la vida, y sí existe, en nuestro país, por ejemplo, esta debe protegerse y defenderse con más pasión y con mucha más fuerza cuando se trata de la vida de los seres más indefensos, más bellos y los que constituyen nuestro futuro y la garantía de la preservación de nuestra especie. Me refiero a los niños que aún no nacen, pero que ya son niños, que ya son personitas. Hagamos un poco de historia. Quiero decirles que uno de los primeros autores, de los primeros que escribieron, cristianos, que se opuso en sus escritos radicalmente al aborto, fue un tal Atenágoras del siglo segundo, apenas siglo segundo, y él escribió cosas oponiéndose al aborto. Él dijo: nosotros afirmamos que las que intentan el aborto cometen un homicidio. ¿Por qué razón habíamos de matar a nadie? Porque no se puede pensar al mismo tiempo que lo que lleva a la mujer en el vientre es un ser viviente y objeto. Por tanto, la providencia de Dios y matar luego al que ya ha avanzado en la vida. Él se oponía rotundamente. Dice, no se puede creer en que hay un ser humano en el vientre, creer en el amor de Dios y luego matarlo. Él decía, eso es una incongruencia. No se puede hacer eso. Siglo II, apenas. Seguramente los cristianos siempre se opusieron a eso, pero este fue uno de los primeros que escribió tal cosa. Este planteamiento está muy presente en los primeros siglos de tradición cristiana. Uno de sus mejores exponentes es quizás Tertuliano, año 160 al 240. Él nació en el segundo siglo, 160, y murió en el tercer siglo. Él decía, también es hombre el que lo va a hacer. ¿Se entiende eso? También es hombre el que está por ser un hombre cuando nazca recién. He aquí un detalle interesante. Mire este detalle interesante que nos ayuda a entender lo perverso y terrible que es esto de las leyes que se aprueban en nuestro mundo. El Imperio Romano se opuso a esas ideas. El día de hoy, las personas que andan haciendo manifestaciones y que se sienten muy democráticos y revolucionarios, tendrían serios problemas en el Imperio Romano.
porque en el Imperio Romano había autoritarismo, se hacía lo que se decían y se mataba a quien no acatara las leyes. Y el Imperio Romano se opuso a estas ideas de los cristianos. En el derecho romano, en sus libros de leyes, se decía que el feto era solo una parte del cuerpo de la madre. Las palabras que usaban era esta: mulieris portio vel viscerum. Y viscerum, desde donde viene la palabra vísceras. O sea, solo es una víscera más. Como dicen el día de hoy algunas personas. Como dicen algunas personas el día de hoy, y quien lo dice el día de hoy, y lo escribe y lo dicen en la televisión y en la defensa, y que dicen que el feto no es más que una víscera de la mujer, se parecen mucho a los imperialistas de Roma de aquella época. Qué interesante. Las ideas imperialistas y tiránicas siempre han sido las mismas en todas las épocas. Qué interesante. Las ideas imperialistas y tiránicas siempre han opinado así. En cambio, para los cristianos, desde entonces, el nuevo ser desarrollándose en el seno de la madre no es un mero apéndice del cuerpo de la mujer, ni un mero proceso biológico, sino una realidad humana distinta, objeto del amor de Dios, desde ya. Y esto no importa si los cristianos lo decimos o no lo decimos, lo dice la ciencia. Lo dice la ciencia. El ser en el vientre de una mujer es ya una persona con ADN distinto y comienza a tener voluntad y pensamientos independientes de los de su madre. Durante 20 siglos de tradición cristiana se siguió esta misma línea de considerar al embrión o al feto como un nuevo ser humano distinto a la madre. Eso el cristianismo siempre lo ha sostenido a través de la historia. Lo maravilloso es que eso que los cristianos siempre habíamos creído, ahora es corroborado plenamente por la ciencia, porque ya dijimos que ciertamente cuando se escribió el Eclesiastés, la gente sabía de esa época, sabía mucho menos del asunto de la formación del ser humano en el vientre. Ahora sabemos un poco más, no sabemos nada del origen de la vida y eso, que eso es otra cosa, es milagro de Dios, pero sí sabemos asunto de las células y cómo se van creando y sí sabemos eso. Los doctores saben cosas de esas. Y resulta que el día de hoy, lo que opina la ciencia corrobora lo que los cristianos hemos creído por siempre. Una profesora universitaria escribió: no puedo admitir el aborto porque estudié la carrera de biología. Ella decía así como algo muy, muy claro: ¿por qué no acepto el aborto? Porque soy bióloga, porque entiendo la vida, porque sé, no, a mí no me cuentan, no me dicen, no me cuentan, no me dicen, ¿cómo dice ese? Que no le digan, que no le cuenten porque a lo mejor me mienten. Decía ella: yo sé lo que estoy hablando porque estudié biología. Es verdad, la ciencia ha dado la razón al cristianismo y no al imperialismo romano de aquella época. El problema es que hoy se levanta también un imperialismo. El día de hoy en la época, en las diferentes épocas de la humanidad, ha habido tiranos, ha habido megalómanos que se han levantado y quieren conquistar el mundo. El día de hoy también los hay. El día de hoy también los hay. Y se llama ideologías. Las ideologías son los nuevos tiranos del planeta. Y detrás de ellos hay personas. Detrás de ellos hay personas con nombre y todo. Y sigue siendo la misma cosa. La tiranía, el imperialismo del ser humano, el que quiere controlar a la raza por completo, sigue teniendo las mismas ideas de siempre. Y el cristianismo sigue teniendo las mismas ideas de siempre, desde su origen, defender la vida. El embrión no es, desde el momento de su formación, ni una parte del cuerpo de la madre, ni un coágulo de sangre, dicen algunos insolentes por ahí, ni una cosa de determinados milímetros. Es un ser humano en desarrollo. Es un ser humano en desarrollo. La biología nos afirma que la nueva realidad que se constituye por la fusión de las células germinales es un ser que lleva en su complejísimo código genético tanto las características propias de un ser humano como las que sirven para individualizar a cada sujeto humano. No solamente esos genes que hay en ese ser que está creando, no solamente lo van a convertir en un ser humano, sino lo van a convertir en un ser humano distinto absolutamente a cualquier otro ser humano. Puede afirmarse que lo que cada uno de nosotros tiene de singular, lo que hace realmente de cada uno de nosotros un ser único e irrepetible, está ya programado en nuestra primera célula o huevo.
O sea, que no me salgan con que no es un ser humano, cuando ya tiene todos los genes y todas las características que al desarrollarse va a tener. Es un crimen, es un asesinato impedirle su desarrollo. Todo el complicado proceso de desarrollo embrionario será dirigido por esa nueva realidad. Se trata de un verdadero organismo autónomo que tiene sus propias leyes de crecimiento y de desarrollo. La biología tiene que decir que ese nuevo ser no es, en ninguna manera, una parte del cuerpo de la madre, sino una realidad distinta, con factores genéticos humanos, que prefigura lo que será el individuo humano ya nacido. Un apéndice, eso sí es una parte del cuerpo de una mujer. Un hígado, si es una parte del cuerpo de una mujer. Usted déjelo ahí, en su lugar. Deje el hígado ahí en su lugar, no lo toque 9 meses y no se convierte en nada. Sigue siendo un hígado. Y ese apéndice, déjela ahí 9 meses, no la toque y no se convierte en nada más, que sigue siendo un apéndice. Si acaso se inflama y hay que quitársela. Pero ese ser, ese feto ahí, esa célula fecundada, déjela 9 meses. Y la podemos ver como un ser humano. No, discúlpeme, no es lo que dice algunos el día de hoy, solo una parte del cuerpo. El día de hoy, el movimiento feminista confabulado con la ideología de género y el movimiento LGTBQ+, promueven apasionadamente la legislación del aborto, que no es otra cosa que la legislación del asesinato. Esta propuesta significa la oficialización de miles de asesinatos de cuarto grado. Hay una gran preocupación porque mueren mujeres, mueren hombres y mujeres en todas las ciudades. En Ciudad Juárez mueren hombres más que mujeres también. Eso es un hecho. No se muere porque sean mujeres. Hay asesinatos porque el ser humano es malo, porque somos malos, porque hay maldad en el mundo, porque hay perversión en el mundo. Y se muere por en manos de otras personas malvadas. ¿Debe impedirse? Por supuesto que sí. ¿Debe de defenderse a las mujeres? Por supuesto que sí. Y debe castigarse a los misóginos y a los asesinos de mujeres. Sí, por supuesto que sí. Pero, ¿en dónde podrían marchar los niños antes de nacer? ¿En dónde podrían marchar y amarrarse una pañoleta de algún color y marchar? Estoy seguro que no pintarían groserías en las paredes. Irían caminando solamente con su pañal. Estoy imaginando. No hay quien levante la mano contra el crimen, no hay quien levante la mano a favor de ellos. Y deberíamos hacerlo. Es terrible, ¿sabe? El otro día vi, es muy antiguo esto, seguro usted también lo ha visto. A un joven que seguramente es pro vida o es cristiano y estaba defendiendo eso y entrevistó a unos muchachos en una universidad y les hizo un truco porque les dijo, oye, tengo una hoja aquí, ¿podrías firmar? Sabes que es una carta, perdón, de petición para el gobierno para defender a los huevos de los búhos de no sé qué, las lechuzas o al búhos de no sé qué montaña, porque están tomando los huevos porque supuestamente sirven para no sé qué de los búhos y esas aves hermosas van a desaparecer. ¿Podrías firmar para que no sigan matando, para que no sigan depredando los huevos de estas aves hermosas? Sí, claro que sí, yo firmo. ¿Tú también? Sí, yo también. Y luego el joven cuando ya firma me dijo, oigan, y ya que están firmando, ¿pueden firmar también esta otra? ¿Y esa para qué es? Ah, es para defender a los niños antes de nacer, para que no los maten antes de nacer. No, no, eso yo no voy a firmar. ¿Cómo? Acabas de firmar para que no estudien los huevos, un huevo, que es algo así como un embarazo, ¿no? De un ave. Un huevo de un búho, de una ave. Y firmaste apasionadamente y no quieres firmar esto para defender a los niños. Y no fue, ni uno firmó, ni uno solo, se enojaron. Lo corrieron a este muchacho. Qué absurdo, cómo están chuecos nuestros valores. Como dice la palabra, cuando a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. Qué terrible. Esta propuesta, la propuesta de estas instituciones y estas ideologías, esta propuesta significa la oficialización de miles de asesinatos de cuarto grado. Yo inventé eso. Le llamo asesinato de cuarto grado y digo de cuarto grado porque se trata de premeditación, alevosía y ventaja contra los seres más indefensos del mundo. Porque son los más indefensos. No pueden correr, no pueden hacer marchas, no pueden defenderse.
son asesinados, como dicen ahí, así a mansalva, a malsalva. La palabra de Dios dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139:16. Hermanita, jovencita, hermanito, jovencito que vas a la universidad y que de repente las ideologías te convencen. No te bases para tomar decisiones en la democracia, en si son muchos los que creen eso. Debo decirte que muy a menudo la historia de la humanidad no lo comprueba. Los muchos están equivocados. En ocasiones tiene la razón un remanente que es perseguido, como el cristianismo a través de toda la historia, que es perseguido por los muchos que están ensoberbecidos y enloquecidos en maldad. Básate en la realidad, básate en la ciencia si quieres, y básate en la Biblia, por supuesto, que no está peleada con la ciencia, ni la ciencia está peleada con la Biblia en lo absoluto. Mira lo que dice, mi embrión vieron tus ojos, dice la Biblia. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Eso pasa en un embarazo y en un crecimiento. Es un embrión, Dios lo ve, es lo que dice el salmista. Y va siendo formado todo lo que Dios quiso que se formara. Este pasaje nos dice que Dios es el creador de la vida, que Él es quien toma la iniciativa para crear y desarrollar una nueva vida. Toda nueva vida es parte de un plan divino maravilloso. Tiene un plan. Dios dice que todo lo que estaba escrito en tu libro. Se trata de un milagro, una maravillosa intervención de Dios para bendecirnos. Eso es una vida nueva. Es un milagro, una maravillosa intervención de Dios para bendecirnos. Como todo milagro, se trata de una provisión, una solución, un regalo, una manifestación gloriosa de gracia. Para algo envía a Dios a ese chamaco que envió a ese vientre. Podemos ignorar cosas del proceso y todo sobre el origen de la vida, pero una cosa sí sabemos, que Dios hace todas las cosas. Eso dice nuestro texto. Que no sabemos cómo sucede, pero sí sabemos que Dios hace todas las cosas. Recordemos una vez más el pasaje. El pasaje dice, léanlo conmigo allí en su casa, por favor. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Ignoro cómo sucede eso, pero sé, porque este pasaje me lo dice, que Dios hace todas las cosas. La vida de un nuevo ser es una gran responsabilidad. Novios, esposos, los que ya están embarazados. La vida de un nuevo ser es una gran responsabilidad, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. No, iba a decir, no te preocupes, pero no, sí, preocúpate, pero Dios está con nosotros. Aliéntate por eso. La vida de un nuevo ser no es un accidente, es un plan divino y Dios sigue a cargo. Dios sigue a cargo. La vida de un nuevo ser nos recuerda lo ignorante que somos, pero nos alienta a buscar a Dios para salir adelante, porque no sé cómo sucede, pero sí sé que sucede y que Dios hace todo. Entonces, un nuevo ser me hace ver lo ignorante que soy, me hace percibir lo ignorante que soy, pero me alienta a buscar a Dios. Dios mío, ayúdame. Hasta el ateo dice cuando le nace un chamaco, Dios mío, ayúdame para buscar a Dios y salir adelante. Así que, mujer, varón, familia, defendamos la vida como el milagro maravilloso de Dios. Porque puede ser que hay cosas misteriosas que no entendemos. Hay cosas que son misterio para nosotros, cosas que no podemos entender. Pero hay una cosa que nos queda bien claro que sí entendemos, que Dios hace todas las cosas. Me refiero a todas las cosas buenas, por supuesto. No entendemos cómo una vaca pinta, come pasto verde y da leche blanca, mantequilla amarilla. Dice, esa es una historia que se cuenta por ahí. No sé cómo sucede eso, pero sí sé que Dios hace todas las cosas. Esta certidumbre en medio de los misterios de la vida. Hay una certidumbre que Dios hace todas las cosas. Por eso, tengamos cuidado. Primera enseñanza basada en este pasaje. Defendamos la vida. Mujer, varón, familia, defendamos la vida como el milagro maravilloso de Dios
que es. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir esta palabra con mis hermanos y hermanas. Y te pido, Dios mío, que nos bendigas como iglesia, como cristianos, para ser defensores de la vida. Estamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.